tal? Buenas tardes, mis estimados hermanos, que el Señor nos acompañe en esta hermosa hora de la tarde. Vamos a seguir meditando en la palabra del Señor bajo estos temas. Caminemos juntos en el Éxodo, y el día de hoy toca meditar en el Éxodo capítulo 9 del versículo 13 al versículo 35, así que voy a invitarles a que, si usted está allí, tome la palabra del Señor y busque en Éxodo capítulo 9 del versículo 13 al versículo 35, en donde meditaremos en esta hermosa hora de la mañana bajo el tema que lleva por título Dios tiene el control. Dios tiene el control. Los invito a orar. Te agradezco, Señor, por la oportunidad que nos das de vivir en este hermoso día. Ahora, Señor, sé con cada uno de nosotros y ayúdanos a comprender tu palabra y a entender, Señor, tu voluntad expresada en ella. Que tu bendición sea, Señor, en esta hermosa hora, y tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, siempre a entender tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Como mencionábamos en reflexiones pasadas en esta palabra del Señor, el libro de Éxodo es un libro en donde el Señor se muestra con gran poder y con gran autoridad, y se muestra para dar a conocer y dar a conocerse como el único Dios que es verdadero, como el único Dios que merece toda gloria y toda honra. Y precisamente en estas plagas que estamos viendo ahí en el transcurso del Éxodo, tienen como objetivo y fin principal precisamente eso: mostrar a ese Dios con todo su esplendor, con todo su poder, como ese Dios que puede hacer todas las cosas según su voluntad. En esta hermosa hora nos toca meditar en lo concerniente a la plaga del granizo, basado allí en Éxodo 9 del versículo 13 al versículo 35. En primer lugar, mis estimados hermanos, Dios tiene el control porque es un Dios soberano, porque es un Dios soberano. Versículo 13 al versículo 21, el pasaje nos está hablando, estimados hermanos, precisamente de ese Dios que se da a conocer como un Dios que gobierna eternamente y para siempre, y que puede hacer todas las cosas según su voluntad. Por esa razón, del versículo 13 al versículo 21, el Señor se habla nuevamente hablando con Moisés y Aarón para decirle: ve otra vez a Faraón y dile que deje ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. En primer lugar, mis estimados hermanos, Dios es un Dios soberano. ¿Y qué queremos decir con esto de que Dios es un Dios soberano? La soberanía, mis estimados hermanos, es un término en el cual nosotros entendemos que no podemos nosotros hacer algo por nuestras propias fuerzas, no podemos hacer algo nosotros para cambiar o para querer intervenir en ciertas cuestiones, porque la soberanía que se ejerce en este caso en Dios es de Él, y nosotros no podemos específicamente con nuestras propias fuerzas hacer lo que nosotros querramos y hacer que Dios sea como algo, como un juguete para nosotros. No, Dios es un Dios soberano porque su soberanía la muestra no desde ayer, no desde hoy, sino desde toda la eternidad. Desde siempre Dios ha demostrado ser ese Dios soberano que hace y dispone de hacer todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Y nosotros, como sus criaturas, somos muestra también de ello, porque en su soberanía el Señor ha decidido crearnos también para que nosotros le sirvamos a Él. Desde el principio, mis estimados hermanos, Dios se ha mostrado como ese Dios que es soberano. Y aquí estamos viendo que se muestra a través de Moisés y Aarón para ir contra Faraón, y les advierte esta vez diciéndoles: voy a enviar esta plaga de granizo, que consiste en todas las plagas que ya han pasado. Así de fuerte será, y como que todas las plagas se van a reunir y van a pasar ese suceso. Entonces
La advertencia que el Señor estaba dando aquí es que iba a venir algo realmente difícil y realmente complicado. No como los que ya había pasado. Quizás Faraón había dicho, no es nada, no es mucho. Sin embargo, ahora el Señor le dice, yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad te he puesto. Aquí es donde nosotros en el versículo 16 podemos comprender la soberanía del Señor. Es decir, que Dios gobierna eternamente y para siempre, y Él dispone de hacer todas las cosas de acuerdo a como Él ya lo ha estipulado. Por eso en el versículo 16 nos dice de esta manera: y a la verdad le dice a Faraón, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Es decir, Faraón estaba cumpliendo únicamente y realmente con la voluntad del Señor. Faraón era esa piedra de tropiezo que el pueblo de Israel tenía que vencer, tenía que perseverar, tenía que persistir para poder salir de ese lugar. Para poder llegar al Señor, Israel tenía que brincar y saltar ese obstáculo. Así que en esta hermosa hora, mis estimados hermanos, en primer lugar, Dios se muestra como un Dios que tiene el control incluso sobre estos gobiernos que están mostrando aquí con Faraón. Faraón se creía el Dios de Egipto. Faraón se creía el Dios de toda esa tierra y que todo el pueblo de Israel le pertenecía y eran como de él. Sin embargo, Dios le recuerda aquí en este versículo que realmente él estaba allí porque Dios lo había querido. Realmente Faraón estaba allí porque Dios así lo había permitido. Así que nosotros, mis estimados hermanos, no debemos olvidar eso, que Dios tiene el control. Y nosotros, estando en el lugar y en la situación en la que estemos, no debemos olvidarnos de ese Dios. Porque Dios, de la misma manera en cómo nos presenta esta prueba, también nos presenta una salida. De la manera en que Faraón se presenta como una prueba difícil para el pueblo de Israel, Dios se muestra y trae a Moisés y Aarón como esos líderes que van a sacar a ese pueblo y van a liberar y van a dar la libertad de allí, del pueblo de Egipto. En segundo lugar, mis estimados hermanos, Dios tiene el control porque es un Dios providente. Es un Dios providente. ¿Qué es esto? Providencia, mis estimados hermanos, es un término que quiere decir que Dios no ha abandonado a su pueblo. Tenemos a lo largo de la historia personas que han creado nuevas formas de pensar, nuevas ideologías acerca de Dios. Y hay una ideología que dice que Dios en un principio nos creó, pero que únicamente nos creó y nos dejó abandonado a nuestra suerte. Es decir, que ese Dios sí es nuestro creador, pero que al momento de crearnos nos abandonó y nos dejó a nuestra suerte. Pero esto no es así, mis estimados hermanos. Y también hay otras ideologías que dicen que Dios está en todas partes y lo que tú veas y lo que tú tengas es un Dios para ti. Sin embargo, esto tampoco es así, porque Dios en su providencia nos muestra que nunca se ha apartado de nosotros. Providencia quiere decir proveer. Todo lo que Dios da, todo lo que Dios nos ha dado desde un principio es bendición del Señor. Y en este pasaje nos está mostrando que Dios tiene el control precisamente por eso, porque es un Dios que provee todas las cosas. Versículo 22 al versículo 26. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Es decir, Dios cumple y Dios está cumpliendo con lo que ya ha dicho en su soberanía. Pero en esa soberanía, en ese gobierno del Señor, Dios nunca abandona a su pueblo. Dios nunca abandona a aquellos que le obedecen. Por esa razón, a pesar de que en el versículo 22 muestra el Señor que ha de venir esta plaga con mucha fuerza, con mucho poder, dice el versículo número
26 que solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué nos da a conocer este versículo? Que Dios nunca nos ha abandonado, que Dios nunca abandonó a Israel. Aun cuando las pruebas sean difíciles y vengan a nuestra vida, aun cuando tengamos que enfrentar diversidad de problemas, enfermedades, persecuciones y todo aquello que no es bueno y que no corresponde a la vida correcta, Dios se muestra como ese Dios providente. Dios se muestra como ese Dios que tiene el control, como ese Dios que todas las cosas las hace, pero que pronto las ha también de pasar, de borrar, de eliminar, de quitar de nuestra mente todas esas ideas y todos esos pensamientos malignos. Por esa razón, en este versículo, en estos capítulos, nos está mostrando que Dios tiene el control porque es un Dios providente. Es un Dios que no está lejos de su pueblo, sino que está lejos de nosotros. Es un Dios que no se ha apartado de nosotros, sino que se ha mostrado fiel a sus promesas. En esta temporada que nosotros estamos pasando, muchos han de pensar y de decir, leía yo en comentarios acerca de la muerte de ciertos servidores del Señor, sacerdotes y pastores que han fallecido también por esta enfermedad que nos acecha en estos tiempos. Y los comentarios que se escuchan y que se describen son comentarios totalmente fuera del orden, totalmente burlescos y totalmente en contra del Señor. Comentarios que dicen que qué bueno que se han muerto, qué bueno que esto, qué bueno que aquello. Y sin embargo, mis estimados hermanos, ellos no llegan a comprender esto que nosotros estamos entendiendo en esta hermosa hora. Que Dios, a pesar de que nosotros, a pesar de que estamos pasando por este gran problema, Dios no está lejos de nosotros. Dios está con nosotros y Dios se muestra con nosotros. Su palabra es una muestra de ello. Y todo lo que nosotros tengamos en nuestro contexto, en nuestro alrededor, nuestra misma vida da testimonio de que ese Dios no se ha alejado de nosotros. Por esa razón, mis estimados hermanos, estas personas que dicen así, tienen esta mentalidad, es precisamente porque no han comprendido lo importante que es ese Dios providente en nuestras vidas. Que ese Dios está con nosotros no solo hoy, sino todos los días. Estuvo ayer, estuvo hoy y estará siempre. Porque ese Dios así lo ha dicho. Es un Dios providente. Hubo granizo, dice, en toda la tierra de Egipto, pero dice el versículo 26 que en la tierra de Gosén, es decir, en ese lugar en donde estaba el pueblo de Israel, no hubo granizo. Esta es la muestra de que Dios protege a su pueblo, de que Dios saca y salva a su pueblo. En tercer lugar, mis estimados hermanos, Dios tiene el control porque es amor, Versículo 27 al versículo 35. Es decir, Dios nos muestra también que tiene el control porque a pesar de que Dios muestra para Egipto, para Faraón, estas plagas y ve que no hay ninguna reconciliación de su parte y ve que no hay ninguna muestra de volver a los caminos del Señor, de dejar ir a ese pueblo, Dios se muestra como ese Dios de amor, como ese Dios de amor incondicional que vive eternamente y para siempre y que ha dado y ha permitido y ha compartido ese amor para con nosotros. Por eso también nosotros podemos amar también. Por eso el amor es uno de los atributos que el Señor comunica para con sus criaturas. Y lo comunica de esta manera, en que dice la palabra del Señor, en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. No tenía por qué hacerlo. Él no tenía por qué pagar lo que nosotros debíamos de pagar. Sin embargo, lo hizo. ¿Por qué? Porque nos amó. Ahí está la demostración de ese amor. Y ahí está la demostración de ese Dios que tiene el control. Que tiene el control sobre todas las cosas que han de pasar y que están sucediendo. Así que en esta hermosa hora, mis estimados hermanos, no olvidemos eso. Que Dios
tiene el control a pesar de todas las cosas que malas que nosotros veamos. El Señor siempre está dispuesto para ayudarnos, dispuesto para que nosotros le busquemos cada día y meditemos de Él. Dice el versículo número 34 y 35, que viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. Esto es natural y muy real. Muchas personas en este tiempo se acercarán al Señor, pero cuando pase todo esto, ¿qué va a pasar? Se van a ir. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor, porque nunca fueron de aquí, porque nunca pertenecieron aquí. ¿Por qué? Porque es esa parte del ser humano que cuando siente miedo busca a ese Dios, pero cuando todo está bien, insiste en pecar. Faraón, cuando ve el gran problema que se acerca, ¿qué dice? Ora a tu Dios, pide por mí, por favor. Pero cuando ve que todo va bien, ¿qué pasa? Faraón se obstina en pecar, dice la palabra. Por esa razón dice el proverbista, mis estimados hermanos, que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final es camino de muerte. Así que en esta hermosa hora nosotros, estimados hermanos, la iglesia de Cristo, debemos de recordar que Dios tiene el control porque Él es un Dios soberano, que Él así lo ha querido y que de la manera en que lo ha querido, también pronto nos dará una salida. Que también es un Dios que tiene el control porque es un Dios providente, es decir, que todas las cosas están en sus manos, que todo lo que pasa, Dios sabe el porqué, que Dios siempre provee para su pueblo la salvación, la salud. Y Dios tiene el control porque es un Dios de amor, es un Dios que nos ama incondicionalmente, es un Dios que nos ama sin hacer acepción de personas. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que hace salir el sol para buenos y malos. Hace que la lluvia llegue, tarde o temprano llegue, pero va a llegar. De esta manera es ese Dios que nos ha amado, y en esta hermosa hora te invito a reconocerle, te invito a que tú confíes en Él, y te invito a que tú en este tiempo y en este momento no tengas temor, sino que vivas reposado y descansado en las manos del Señor. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra en esta hermosa hora. Que tu palabra se ha explicado y que ahora no regrese vacía, sino que también haga, Señor, tu voluntad en cada corazón. Tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y creemos y confiamos en ello. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga en esta hermosa hora, mis hermanos. Nos vemos hasta la próxima.